Bienvenidos a Ancor. La reciente designación de Gianferrari al mando de la Dirección General del Fútbol Peruano ha generado gran revuelo, grandes cuestionamientos, ha generado urticaria en diversos directivos, gerentes, administradores de distintos clubes del torneo nacional. ¿Es cierto que la designación de Gianferrari traerá consigo un conflicto de interés? ¿Hubiera sido preferible que exista un cooling off, un periodo de enfriamiento antes de que Gianferrari tome el cargo de la Dirección General de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Qué es lo que va a suceder con Gianferrari al frente de la Federación Peruana de Fútbol? O el fenómeno de las puertas giratorias, tan conocido en el ámbito público, en las políticas públicas, puede aplicarse y extrapolarse también a un sector autorregulado como la Federación Peruana de Fútbol, como el fútbol en el Perú. Quédate, porque aquí en Ancora te lo contamos. En el ámbito de las políticas públicas existe un fenómeno denominado las puertas giratorias. Este fenómeno puede describirse y conceptuarse de la siguiente manera: como el movimiento de personas que ocupaban cargos con poder de decisión en el sector público, específicamente en entes reguladores, hacia altos cargos directivos en empresas privadas de la industria que es regulada. Para graficar un poco, la literatura anglosajona, de manera muy sucinta, señala que se trata del tránsito de funcionarios públicos de entes reguladores hacia altos cargos de dirección en las empresas privadas del sector regulado. Esto definitivamente despierta sospechas de potenciales conflictos de interés, pero sobre todo de captura regulatoria. Es decir, este directivo, este funcionario público puede verse impulsado, inducido a tomar decisiones a favor, ya no del bienestar general, sino a favor de determinada empresa perteneciente y correspondiente a determinada industria. De hecho, la OCDE ha advertido este fenómeno, ha advertido que este fenómeno puede acarrear potenciales conflictos de interés y ha establecido una solución que nos parece de alguna manera sensata, y es establecer normas que establezcan, que determinen periodos de cooling off o periodos de enfriamiento. Normas de cooling off, normas que impliquen un periodo de enfriamiento, es decir, un distanciamiento de este funcionario, de este directivo, ya sea de la administración pública o del sector privado que está siendo regulado, sin que pueda prestar sus servicios por un periodo de tiempo de entre 1 y 3 años. Y como les mencionaba, este fenómeno puede darse del sector público hacia el sector privado y del sector privado hacia el sector público. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en instituciones o entidades autorreguladas como una Federación Peruana de Fútbol? ¿Podríamos extrapolar este concepto hacia la Federación Peruana de Fútbol, hacia la administración en la Federación Peruana de Fútbol, considerando que la Federación Peruana de Fútbol se constituye como el ente regulador y los clubes deportivos se constituyen como las empresas privadas, las entidades privadas reguladas? ¿Es posible extrapolar este concepto? Me adelanto. Desde mi perspectiva, no se puede hacer una asimilación o una extrapolación al 100%, pero sí hay algunas características que se pueden tomar en consideración. Tengamos en cuenta que la Federación Peruana de Fútbol es el ente regulador del fútbol peruano, se encarga de dar los dispositivos, la normativa administrativa, los reglamentos para el desarrollo de los campeonatos, de las ligas, de las copas que se desarrollan en el país, pero también es el ente regulador o encargado de administrar justicia. Entonces, si existiera un directivo que tiene una vinculación directa con algún club específico, ya sea por hinchaje, ya sea por intereses económicos, por intereses financieros, por intereses personales, etc., ¿podría darse este fenómeno de captura del ente regulador? Son preguntas que se despiertan con la última designación de Gianferrari al mando de la dirección deportiva de la Federación Peruana de Fútbol. En el año 2019, Gianferrari llega a Universitario de Deportes para involucrarse con la administración del club. Progresivamente fue evolucionando en su presencia dentro del club y en el año 2021, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT para efectos prácticos, principal acreedor en aquel entonces, o actualmente también, de la deuda concursal de Universitario de Deportes. Ojo, también hubo una disputa entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Grenco para definir quién era el principal acreedor de Universitario de Deportes. Finalmente, mediante una decisión judicial, se decide que la Superintendencia es el principal acreedor de Universitario de Deportes y decide la SUNAT nombrar provisional y temporalmente a Gianferrari como administrador del club. Luego de esta designación, que no estuvo exenta
de algún humo, halo de irregularidad, sobre todo por la promulgación de una ley, la 31279, que fue luego legitimada por el Tribunal Constitucional de manera irregular, con una sentencia contradictoria, con una sentencia que descarta y destruye muchos principios constitucionales y derechos fundamentales, pero bueno, eso es materia de otro análisis. Logra posicionarse como administrador de Universitario de Deportes. Logra también, a través de esta ley, que se congele la deuda concursal de Universitario de Deportes, lo que le permite al club tener una espalda financiera mucho más sana, mucho más saludable, para poder afrontar decisiones deportivas, contrataciones, cambios de comando técnico o lo que fuese dentro del club. Como consecuencia de esta evolución, de esta participación satisfactoria, vamos a llamarlo así, desde la gestión administrativa en el Club Universitario de Deportes, en el año 2025, en agosto de 2025, la Federación Peruana de Fútbol designa a Gianferrari como nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. En julio presenta su renuncia, la SUNAT, que es el ente encargado de esta designación, de este nombramiento y de la aceptación o no de las renuncias que presenten estos administradores. No estos administradores, este administrador de este club en particular, según la ley 31279, que por cierto el superintendente de la SUNAT se mostró en contra de esta norma, pero bueno, eso es materia de otra discusión, decide aceptar la renuncia de Gianferrari y el 1 de agosto, como les decía, Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, presenta a Gianferrari como nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Inmediatamente a esta designación, a este nombramiento de Gianferrari como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se despertaron las alarmas. Clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y los directivos en general despertaron ciertas sospechas, ciertas dudas, ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas en torno a la designación de Gianferrari como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Si su performance al mando de la dirección deportiva iba a tener el mismo perfil que tenía en Universitario de Deportes, un tipo que salía a responder o a echar basura a los equipos rivales. Si quizás iba a haber algún tipo de conflicto de interés, si quizás va a priorizar el apoyo a su club, una serie de preguntas, interrogantes válidas, lógicas y coherentes en torno a esta decisión o esta designación de Gianferrari como nuevo directivo en la Federación Peruana de Fútbol. Esta designación de Gianferrari despierta algunas dudas sobre potenciales conflictos de intereses. Es conocido el hinchaje que tiene Gianferrari, las declaraciones que hizo Gianferrari mientras ocupaba el cargo de administrador en Universitario de Deportes, las denuncias que hizo Gianferrari mientras era administrador de Universitario de Deportes, lo que despierta ciertas sospechas de un potencial conflicto de interés y de uso instrumental de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio del Club Universitario de Deportes. Lo segundo es la pérdida de confianza, la falta de legitimidad, la percepción que puede generarse en los demás directivos de los demás clubes sobre la performance que puede tener Gianferrari al mando de la Federación Peruana de Fútbol. Otro aspecto importante que también se debe evaluar es la parcialidad institucional que podría tener la Federación Peruana de Fútbol al tener a una persona ocupando un alto cargo directivo como director general de la Federación Peruana de Fútbol respecto al desenvolvimiento de los distintos campeonatos, de las distintas selecciones que administra, que gestiona la Federación. Otra preocupación legítima, válida, y de las que le hablaba con el fenómeno, o les comentaba acerca del fenómeno de las puertas giratorias, es la captura institucional. Si las políticas que implementará la Federación Peruana de Fútbol van a estar alineadas, van a buscar el mejoramiento, el crecimiento del fútbol en su conjunto, o van a estar direccionadas específicamente a poder apoyar de manera ya sea abierta, general, directa hacia un club, o si por ahí mediante decisiones pequeñas, porque ahora en los detalles está la diferencia, ¿no? Si por ahí pequeñas decisiones busquen inclinar la balanza hacia el beneficio específico de un club en particular. Definitivamente la designación de Gianferrari despierta grandes dudas, grandes sospechas, sobre todo por la poca transparencia al momento de la designación como director deportivo. Y aquí pasamos a otro punto, y es que ¿cuál ha sido el proceso de evaluación respecto de la idoneidad de Gianferrari para ocupar un cargo tan importante como de director general dentro de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Cómo se analizó su hoja de vida? ¿Se tuvo en consideración, por ejemplo, su participación en la administración en el Club César Vallejo? ¿Cómo dejó a la César Vallejo? ¿Se analizó ello? ¿Se analizó cuál fue su comportamiento profesional como administrador al mando de Universitario de Deportes?
El perfil de Gianferrari, un perfil discrepante, hostil, hasta vulgar en ocasiones a través de las redes sociales, es el perfil que buscaba la Federación Peruana de Fútbol para ocupar un cargo tan importante como este. ¿Cuál fue el proceso de evaluación? Nadie lo conoce, no hubo transparencia y quizás, sí, como decíamos, es un sector privado autorregulado. No deja de ser privado, pero no deja de ser importante. No deja de ser un sector que se debe a sus hinchas, que son los consumidores finalmente, los clientes, los que consumimos fútbol, ¿no? Esta transparencia, ¿dónde quedó al momento de la elección de Gianferrari como director general de la Federación Peruana de Fútbol? Quizás lo recomendable hubiera sido establecer un periodo de enfriamiento, ¿no? Si se quería que Gianferrari ocupara este cargo, por lo menos que exista un distanciamiento entre su administración y su elección, que esta no sea inmediata. Gianferrari acababa de ser, o ha sido recientemente, hasta julio de este año, el administrador de uno de los clubes que constantemente está en disputas, no solamente legales, sino concursales, también deportivas. Era recomendable que Gianferrari sea elegido inmediatamente como director general de la Federación Peruana de Fútbol, o hubiera sido preferible, como se hace en el caso de las puertas giratorias, como lo hace o lo recomienda la OCDE, como lo recomienda también una normativa peruana sobre prevención y mitigación del conflicto de interés en el sector público. ¿No era recomendable una política de cooling off, una norma de cooling off, de periodo de enfriamiento antes de la elección de Gianferrari como directivo de la Federación Peruana de Fútbol? Me pregunto. Quizás también hubiera sido preferible establecer un comité de gobernanza, un comité autónomo, ajeno, independiente, que se encargara o que se encargue de hacer estas elecciones y no ser a dedo, como lo hizo Lozano seguramente, de elegir yo me quedo con este y es mi única alternativa, no hay más opciones. Y no lo digo porque el presidente de la Federación Peruana de Fútbol no deba tomar estas decisiones de esa manera, sino porque estamos hablando de altos cargos directivos que han tenido una vinculación directa en el pasado inmediato con un club que constantemente denunciaba, por ejemplo, temas de arbitraje, que constantemente decía que su club estaba siendo perjudicado, pero que sin embargo todos los espectadores veíamos en la cancha que la balanza se inclinaba para determinado equipo. Debe existir una política de transparencia en la toma de decisiones, sobre todo de este tipo de decisiones, de altos cargos directivos en un sector, sí, repito, privado, autorregulado, pero que tiene gran relevancia en el deporte nacional. Tamaña relevancia tiene que la ley 31279 justamente se justificó por eso, por la importancia que tiene el fútbol en el país, en la sociedad. Y posteriormente el Tribunal Constitucional también tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto. Entonces sí, muchos dirán es un sector privado, ya qué tanta bulla haces por un tema de regulación privada, etcétera. Sí, pero cuando llegue el momento de establecer normas, leyes con nombre propio, ahí sí, el fútbol es algo de interés general, de interés nacional, de interés social, ¿no? Bueno, seamos un poco consecuentes y también pidamos esa misma rigurosidad, esa misma transparencia también en la elección de los directivos. Y esto compete, sobre todo, a los directivos de los demás clubes. Ejercer presión, quizás modificar los estatutos, establecer una comisión independiente para este tipo de elecciones, porque no puede ser posible que un directivo que acaba de ser o acaba de estar de manera inmediata en un club, ahora ocupe un cargo directivo en la Federación Peruana de Fútbol. Existe un gran riesgo, no al punto de las puertas giratorias, porque en el tema de las puertas giratorias existe un interés general, un interés público detrás. Aquí, en estricto, no hay un interés público, general y social quizás, ¿no? Porque se trata de una industria privada, un sector privado autorregulado que, si lo analizamos fríamente, no tendría por qué tener un impacto en el bienestar público. Sin embargo, qué duda cabe que el fútbol, sobre todo para el peruano de pie, para aquellos que nos gusta el deporte, es sumamente importante. La designación de Gianferrari creo que despierta ciertas alertas. Hay que estar o ser muy observadores sobre su conducta, sobre las decisiones que tome, sobre el seguimiento de su desempeño dentro de la Federación Peruana de Fútbol, pero a su vez también exigir a la Federación Peruana de Fútbol que establezca mecanismos para que directivos que se encuentran muy vinculados a determinados clubes no tengan la posibilidad, o al menos no de manera inmediata, sin haber pasado por un periodo de enfriamiento, de llegar a puestos directivos, sobre todo en un ente regulador que toma decisiones normativas, políticas y también jurisdiccionales, o bueno, decisiones de administración de justicia,
¿no? Porque el comité de ética, el comité de apelaciones, todos esos comités se encuentran, si bien es cierto, con cierta independencia, pero se encuentran dentro del organigrama de la Federación Peruana de Fútbol. Es todo, mi gente, y nos vemos en un próximo video.